¿Cómo están, estimados? He aquí nuevamente su profesor, Samuel Tapia, como siempre, frente a ustedes detrás de una cámara. Idealmente hubiese preferido estar frente a vosotros para explicarle de mejor forma los conceptos que yo conozco. Y en esta oportunidad, ¿qué es lo que nos reúne? Hoy vamos a pasar formalmente a lo que es la segunda unidad, y como ya se habrán dado cuenta, estoy un poquito más ordenadito. Hoy vamos a ver lo que se conoce como la tercera ley de equilibrio, o la tercera condición de equilibrio, mejor dicho. A esta se le conoce como la sumatoria de los torques en un cuerpo, pueden ser cero. Además, introducimos otro concepto como cuerpos rígidos, barras, esferas, etc. Barras. Pero antes de ello, y poder resolver el tumulto de ejercicios que hay al respecto, siendo uno de los más básicos el trampolín, que se los voy a explicar en este video, tenemos que conocer lo que es el torque, o momento de fuerza, o movimiento de una fuerza, o momenta, como le decían antiguamente. Entonces, vamos a definir acá torque, haciendo alusión a una tau, o también momento de fuerza. O también podríamos decir que es el movimiento que genera una fuerza. Pero no es cualquier tipo de momento. No es cualquier tipo de movimiento tampoco. Es un movimiento circunferencial uniforme acelerado. Voy a definirlo. Torque lo vamos a definir como tau o m si hubiese querido, m es lo mismo, es el producto cruz entre la fuerza y un radio y el seno de separación que hay entre ellos. Eso para nosotros es el torque. El torque, al ser un producto cruz, no es un vector que esté en el plano cartesiano, sino es un vector que está perpendicular o ortogonal al plano cartesiano. Es decir, el torque está así. Si el torque es positivo, saldrá de la pizarra. Si el torque es positivo, entrará en la pizarra. Pero eso es el torque. Comúnmente, a esto se le conoce como el brazo de palanca, que a veces es unilineal o colineal al radio, y a veces hay que proyectarlo con una línea de acción. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo. Y por ende, en ese caso, el torque pasa a ser F por D. Las unidades del torque es igual a Newton metros. Newton metro. ¿Ok? Algo similar a lo que ustedes conocen como trabajo, también es Newton metro, pero la diferencia es que ahí se hace alusión al joule, por ser una energía en el fondo, y acá al ser una aplicación mecánica hacemos alusión al Newton metro. También el torque puede ser expresado como el momento de inercia de un cuerpo rígido por la aceleración angular. Y si ustedes se fijan, esto tiene similitud con ser esto, miren. La segunda es lo que conocemos como la segunda ley de Newton, en donde el responsable de que las cosas se muevan linealmente con una aceleración es la fuerza. Pues vamos a decir entonces ahora que el responsable de que las cosas se muevan circunferencialmente es el torque. ¿Ok? La masa es la inercia en el movimiento traslacional, el rectilíneo. Entre más masa tiene un cuerpo, más cuesta moverlo, es obvio eso, ¿no? Pues la inercia es lo mismo. La única diferencia es que la inercia, en el caso de los cuerpos rígidos, me depende tanto de la masa como el radio, sobre todo para los que siguen en forma circular. Y entre más radio tengan y entre más masa, obviamente su momento de inercia va a aumentar.
Bueno, eso será producto de otro capítulo. Voy a borrar ahí. Y les quiero llevar un ejemplo. Miren. Supongamos esa típica rueda que de pronto en los autos tenemos. Se pinchó. La levantamos con una gata. Mecánica de fluido, ¿cierto? Hidráulica. Bueno, ahora hay más gatas mecánicas, más que hidráulicas. Acá tenemos la tuerca que queremos cambiar. Entonces, venimos nosotros con una especie de fierro. Algunas veces los tienen en cruz, pero vamos a colocarlo así para ejemplificar. Y le ejercemos una fuerza acá. Listo. Entonces, chequeen lo siguiente. Una fuerza, bueno, aquí la tenemos, la componente de la fuerza. El radio. El radio será la longitud que existe entre el punto en donde se aplicó la fuerza, ¿ok? Hasta donde se hizo el giro. Se aplicó, acá se hizo el giro. Entonces con esto estoy diciendo lo siguiente. No es lo mismo que yo aplique la fuerza aquí que la aplique en ese punto. Hay diferencias. Y las diferencias son abismal porque el torque, al igual que el principio de Pascal en fluidos, lo que hace es facilitarnos la vida. Entonces, entre más largo sea el radio de palanca, o el brazo palanca en este caso, que coinciden, en este caso coinciden, porque el seno de separación entre la fuerza y el radio es este. Pero si ustedes se fijan, seno de 90, si lo colocan en su calculadora es 1. Por lo tanto, en este caso yo podría decir que este es tanto R como D. R de radio y D, porque el seno 90 es 1, son iguales. Pero es el brazo palanca. Entre más largo sea el brazo palanca, ¿cierto? Y entre más lejano yo aplique la fuerza, voy a permitir que más fácil yo genere la fuerza que yo quiero aplicar en un punto determinado. Si esto yo lo llevo a un bosquejo, a una circunferencia, yo necesito un radio. Listo. Pero para tener un radio necesito un punto, un eje. Este va a ser mi eje, lo voy a llamar A. Ese A coincide con ser la tuerca. El punto de aplicación de la tuerca. El radio, como ya lo pueden imaginar, sería precisamente la longitud de esa llave o de esa herramienta. Y la fuerza puede ser aplicado tanto así como puede ser aplicado tanto para arriba. Y eso va a tener alguna implicancia dentro del sentido del torque. Entonces yo los quiero llevar al siguiente ejemplo. Recuerden ustedes cuando van a tomar agua, una llave. ¿Hacia dónde la abren? ¿Le hacen así o le hacen así? Eso es importante, ¿cierto? ¿O hacia dónde aprietan esto? O cuando estamos atornillando, a ver si tengo un atornillador por aquí. Déjenme ver para ser explicativo este. No, no es nuestro día de suerte, no tengo nada. Bueno, pero en fin. Encontré un plumón. Se tiende a aplicar el siguiente concepto. Dicen, mira, si el movimiento es horario, es decir, hacia la manecilla del reloj, mi torque es negativo, ¿vale? Que sea negativo también es sinónimo de que cierra. Entonces recuerden ustedes, para cerrar una llave, lo hacemos hacia ese lado, cerramos. Para atornillar, atornillamos para ese lado. Y en este caso, si nosotros aplicamos la fuerza, estaríamos apretando la tuerca, porque el giro sería así. ¿Ok? Y también se maneja el concepto que si es al revés, es decir, antihorario positivo, abrir. Abro, desatornillo. Si aplico la fuerza al revés, voy a generar que la tuerca salga en el fondo. Pero yo los invito a utilizar otro lenguaje y ese lenguaje es el de la mano derecha. Miren, los dedos se van a cerrar en dirección de la fuerza. Por ende, yo me paro en posición al radio. Ahí estoy en posición al radio. La fuerza va hacia abajo. Miren el gordito, lo voy a extender. La fuerza va hacia abajo. Me cierro en dirección de la fuerza. Y si el pulgar me queda para adentro, será negativo mi torque. Coincide con esto. Ahora, si la fuerza es al revés, me paro así. Esa F voy a tomar en consideración. Sale hacia afuera el pulgar, mi torque será positivo.
Bien. Otras cosas importantes. Si yo aplico mi fuerza en sentido colineal al radio, que sea colineal quiere decir que en vez de estar perpendicular está así, mi torque automáticamente es cero, porque lo que yo genero es sacar, con esa fuerza, si yo le genero mi fuerza ahí, lo que hago es sacar al punto de acá, no hacer giro. Y lo mismo pasa si aplico esa fuerza al revés. Lo que intento hacer es comprimir al punto A, no girar. Y lo otro es dónde aplique mi fuerza. No es lo mismo aplicar mi fuerza aquí que aplicarla al medio que aplicarla acá. Si yo aplico mi fuerza acá, no tengo giro, porque tengo un radio cero. Y si el radio es cero, el torque es cero. Si aplico mi fuerza acá, mi torque será la mitad de mi torque total si lo hubiese hecho en este extremo. Por lo tanto, aplicaría más fuerza para generar la misma condición de giro. ¿Perfecto? Voy a ver cómo se estaba viendo. Bien, estimados, continuemos. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Recuerden ustedes, muchachos, que como ya les mencioné, yo puedo usar tau o puedo usar también la letra M. Cualquiera de las dos estaría válida. Miren, vamos a hacer el ejemplo que yo siempre hago, en verdad. Ya está recontra ocupado este ejemplo. Que es el ejemplo del trampolín. Miren. Entonces supongamos que cierto día ustedes quieren ir con su familia, ¿vale? Los que tienen hijos con su respectiva polola, etc. Entonces, ustedes saben que la longitud de este trampolín son de 1,5 metros hacia ambos lados. Bueno, el asunto es que por acá se va a localizar el hombre de la relación, ¿vale? Y a este señor le vamos a colocar una masa de 80 kilos. Un tipo robusto. ¿Vale? No soy yo porque peso más que eso. Más o más que eso. Recuerden que se debe decir masar, no pesar. Y por acá vamos a colocar a la hembra de la relación. Es el cuello más alargado. Con una pequeña niña. Y entre ambas, digamos que suman 65 kilos. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nace es la siguiente. ¿A qué posición? La voy a editar mejor para no escribirla. ¿A qué posición debo acercar a una de las tres personas o a una de las dos situaciones, tanto al hombre o a la mujer y a la niña, para que eso se mantenga en equilibrio? Esa es la pregunta. Con esto ustedes se pueden lucir cuando tengan una cita con su pareja. Podrían decir que son inclusive físicos. Hacer algo físico le dicen al muchacho o a la muchacha. Bueno, miren. De partida, tenemos que pensar lo siguiente. Este muchacho genera una fuerza-peso, llamémosle P1, que en este caso sería igual a 800 newton. Si multiplicamos por 10 o por 9,8 sería un poquito menos, ¿cierto? Y aquí las muchachas, o la niña con su hijo o hija, suman 650 newton. Entonces, si nosotros analizamos el bosquejo por separados, ambos, uno a un extremo, otro al otro, estaríamos dándonos cuenta que este es el radio. Y el radio aplica para ambos lados. Y no tan solo eso, me acabo de dar cuenta que son 90 grados. Por lo tanto, tengo fuerza, tengo radio y tengo seno de 90. Estoy en condiciones de torque. Es decir, aquí hay un torque 1 y aquí hay un torque 2, haciendo alusión a los subíndices, diciendo que esto es P2. Los subíndices son eso, P1 y P2. Ahora, si yo analizo el torque y me olvido del par de personas, solamente al varón, veo que me genera un torque negativo, miren. Me voy en dirección de la fuerza, se va hacia atrás el gordito, el pulgar, negativo. O también lo puedo hacer así, hago una extensión acá.
negativo, por ahí. Si yo analizo el par de acá, a la mano así ahora, así, el pulgar va hacia afuera, por lo tanto es positivo. Bien, entonces, en condiciones tal como está esto, tampoco consideramos la fuerza de peso de la viga, no lo he dicho eso, pero la viga al tener masa tiene también un peso, pero ese peso justo se alcanza ahí a contrarrestar con la reacción en el apoyo. Ahí está pasando algo, pero no es lo que yo quiero estudiar ahora. Quizás en el siguiente ejercicio lo abordaremos. Esto es simple. Entonces, como lo que se cumple acá, o lo que yo quiero que se cumpla es equilibrio, esa es la palabra clave, equilibrio. Yo sé que entre estos dos tienen que anularse. Y eso formalmente nos da a nosotros el hincapié o el punto de inicio para empezar a estudiar la tercera condición de equilibrio, que se llama la sumatoria de todos los torques existentes en un punto, voy a ponerle punto cero, tiene que ser cero. ¿Cuál es mi punto cero? Es este. Este es mi radio. Analicemos lo siguiente. ¿Quiénes están participando? Bueno, está participando T2 más T1, pero T1 ya sabemos que es negativo. Y eso tiene que darme cero. Pero luego me dice, profesor, pero a ver, si nosotros calculamos el torque individual de cada uno, vamos a hacerlo, el torque individual del varón sería 800 newton multiplicado por 1,5. Y eso, si no me equivoco, me da 1200, porque tiene que ser la mitad más la suma del entero. A ver. Solo estoy corroborando más, muchachos. Dice 800. Efectivamente. Y luego 650 por 1,5. El torque de acá. Me queda 9,75. Ahí ustedes lo pueden corroborar. Con esto estoy diciendo que resulta evidente entonces darnos cuenta, muchachos, que el torque del varón es mucho más grande que el torque del par de personas que está acá. Por ende, lo que haría todo esto si mantenemos las personas donde están es hacer lo siguiente. Es decir, predominaría el peso del muchacho y las chicas quedarían en levantada, suponiendo que son las dos, la mamá y la hija. ¿Ya? Dejémoslo así mejor. Quedaría arriba y el chico abajo. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo esta regla que estoy ahí. Entonces tengo que hacer algo. Y ese algo corresponde a dos opciones. Tres opciones en realidad. Cambiar la posición del ángulo de separación, es decir, que esto me quede así en un ángulo, así, es decir, colocar al chico así, pero eso es imposible físicamente, a no ser que tenga algo para sujetarse. Lo mismo con las personas, o sea, descartamos el ángulo. Bueno, me refiero a esto, muchachos, recuerden que torque es FR-sen. Ese ángulo lo descartamos. Vamos a la fuerza, a ver, el peso. ¿Podemos bajar a la niña? Sí, la podemos bajar y quizás la condición sería distinta, pero sería desfavorable, ¿cierto? No mantendríamos el equilibrio. No va por ahí entonces. Tampoco podemos hacer que las personas bajen de peso. El chico de 80 no puede bajar de peso, a no ser que tenga unos bototos, pero no, bueno, no llegaría a un peso similar a 65 para igualar a las niñas. Entonces, ya nos dimos cuenta que lo que sí podemos modificar es el radio. ¿Pero el radio de quién? ¿Cierto? Bueno, vamos a estudiar a ambos casos. Supongamos que el torque de las chicas las dejamos donde están, es decir, estas muchachas no se mueven de aquí. Por lo tanto, su torque 2 se mantiene. 975. Menos, lo voy a sacar hacia afuera, el torque del muchacho, ya nos dimos cuenta que no modificamos su peso, pero sí vamos a modificar su posición. Recuerden que digo fuerza, radio, sen, pero este sen en ambos casos es 90 grados, miren. Por lo tanto, en ambos casos solamente es 1.
Me olvido de esto. Me preocupo yo solamente de tener fuerza y radio. Entonces mantuve a las chicas igual, la multiplicación de su fuerza y su radio. Pero a este señor le voy a colocar X y le voy a colocar 0. Sigo acá. 975 y todo este término que está aquí lo voy a pasar hacia el otro lado con signo positivo. Y ese 800 que está ahí multiplicando, lo voy a pasar a dividir, quedándome que X será igual entonces a 975 partido en 800. Y vamos a dar solución. Exacto. El muchacho debiera localizarse a 1.219 metros. Es decir, desde aquí mido 1.19 por aquí. Si el chico se localiza acá, esto se mantiene totalmente quieto. Y es lo que buscamos. Dimos respuesta. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios. Ahora, yo les tengo un desafío. Hagan el caso contrario. Eso sería la tarea de este video. Digan, bueno, ¿qué pasa si ahora dejo al hombre quieto? Y a las chicas les modifico su posición. Eso quiero que me lo digan. Y también, bueno, los invito a practicar esto en sus patios, en las típicas plazas que hay en los patios, cuando hay hartas plazas. Y cuéntenme cómo les fue. ¿Vale? Déjenme ver cuántos minutos van para hacer otro ejercicio simplecito. Oh, ya estamos en condiciones. Muchachos, no, voy a hacer otro. Voy a hacer el último, ¿ya? Voy a borrar acá. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a colocar una tuerca. Y esta tuerca va a ser apretada por una llave francesa. Disculpen lo precario del dibujo, no quedó tan mal. Ahí está la llave. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo les doy dato que la llave mide 30 centímetros. Pero ahora les voy a decir que la fuerza de aplicación no fue perpendicular, sino fue un poquito cargada hacia allá. Ahí se aplicó la F. Y supongamos que esa fuerza que se aplicó fue de 20 kilos. Y luego les doy datos de este ángulo de separación, que obviamente es mayor a 90. Entonces les digo, bueno, calcúlenme el torque. El torque o momento de fuerza, lo voy a colocar M ahora, por gusto. Porque puede ser M o tau. Entonces yo digo, a ver, la fuerza que se aplicó fue de 20 kilos, lo que sería 200 newton. Si aún no lo saben, chicos, yo puedo transformar kilogramos fuerza a newton sabiendo que un newton es 0,1 kilos. Por lo tanto, si yo multiplico o divido en este caso los 20 en 0,1, me da los 200 newton. ¿Ok? No voy a hacer eso aquí para que no queden dudas. Miren. Estoy hablando de kilogramos fuerza, que es lo mismo que kilogramo en el fondo, pero se llama kilopontio. Le colocan ese nombre. 0,1 kilogramos fuerza es igual a 1 newton. Entonces, si dividimos 20 en 0,1, llegamos a 200. Ahí nace entonces. Bueno, el radio tengo que expresarlo en metros. Y el seno de separación, ahí está, 110 grados. Y luego me toca decidir el sentido del torque. Si yo hago esto en dirección de la fuerza, miren, ahí estoy, hago el giro y me queda negativo. Por lo tanto, el momento de fuerza o el torque, cojo calculadora, 200 por 0,3 por seno de 110. Negativo. Ahora sí, muchachos.
una pequeña tarea dentro del mismo video, ¿ok? Esto me va a permitir saber quiénes realmente vieron el video. Quiero que me calculen el torque en las siguientes condiciones. Miren. Situación 1. Situación 2. Lo que marco en negro es el punto de giro. Fuerza de 400. Radio 3. Situación 3. Ah, wow, me dolió hasta a mí eso. Aquí está el giro. Aquí está la F de 300. Este es preliminar para los ejercicios que vienen más adelante. Ahí. Perfecto. Situación 4. Estoy intentando ocupar los mismos datos para que usted me concluya qué situación se genera el torque mayor y si obviamente es negativo o positivo. Ahora sí, estimados, se despide su profesor. Eso sería un poco ridículo, ¿no? Ahora sí, nos vemos.